En esta predicación vamos a introducir la epístola a Tito y vamos a estudiar sus 3 puntos principales en cuanto a la introducción que hoy vamos a ver, del versículo 1 al 4, que va a ser la lectura de hoy. Así que los 3 puntos principales en cuanto a esta introducción es: 1, el escritor; 2, el lugar y los habitantes, o sea, causa por la cual se escribe esta carta; y 3, el destinatario. Así que vamos a verlo. Uno dice, bueno, ¿qué podemos aprender de esto, verdad? De las introducciones a veces que Pablo da y de las doxologías, ¿verdad? O de las conclusiones que da al final de sus cartas. Muchas de las veces Pablo va a dar el mensaje principal de sus cartas en las introducciones y también en las doxologías, en lo que es el final. Y lo vamos a estar viendo más adelante cuando vayamos avanzando, no solamente en esto de epístolas pastorales, sino lo que vamos a estar estudiando posteriormente el próximo año. Así que si ya tiene por ahí, diga amén, por favor, para saber cuánta gente ya lo tiene. Bien. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y por esta introducción a la epístola de Tito, Señor. Cuántas cosas prácticas, Dios, tenemos que aprender, y que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe y nos redarguya, Señor, en cuanto a tu verdad, de tu evangelio y de tu palabra, Señor. Te pedimos esto, trae temor al corazón, Señor, y trae acción, Padre. No solamente que seamos oidores, Señor, olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a no acumular solamente conocimiento, Padre, sino también a poder llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, ¿cómo acercarnos a la epístola de Tito? Esta breve carta, mis hermanos, si usted la lee, le voy a invitar a que pueda estar leyendo durante la semana todas las veces que pueda. Verdaderamente es relativamente corta, o sea que usted se tardaría aproximadamente de unos 3 a 4 minutos, dependiendo de cómo lea, leyendo una leída un poquito rápida de esta epístola. Y usted se va a dar cuenta de los temas principales. Entonces, ¿cómo acercarnos a esta breve carta? Observando que siempre hubo dificultades para desarrollar una buena iglesia. Y Tito va a ser manifestado en esta carta. Incluso en los tiempos del Nuevo Testamento, Pablo le dice a Tito, a un joven líder, ¿verdad? A un joven líder de la iglesia en donde él se encontraba. Esta iglesia era en sí conflictiva y vamos a estarlo estudiando. Y Pablo le pide a Tito que refute a los falsos maestros. No solamente era difícil para Tito desarrollar una buena iglesia, porque ya había sido instaurada, pero también le va a decir que refute a los falsos maestros, algo parecido a lo que también estaba enseñándole a Timoteo, ¿recuerdan? Los falsos maestros. Y también que acabara con la desunión de la iglesia y que buscara también líderes calificados. Estos 4 puntos usted los va a observar al leer la epístola y se va a dar cuenta que este es el corazón del mensaje hacia Tito de parte del apóstol Pablo. Aún con el Espíritu de Dios trabajando, mis hermanos, la iglesia puede involucrar mucho trabajo sacrificado. Pero Pablo anima a Tito a perseverar. ¿Por qué? Porque había trabajo que hacer. Si bien la iglesia ya estaba instaurada, si bien la iglesia ya había crecido, Tito fue dejado en Creta para que pudiera establecer ancianos y que a esto les enseñara lo que era la sana doctrina, que no se corrompiera por hombres corruptos en cuanto a la fe. Y normalmente entonces entendemos algo, que era lo que se venía enseñando a partir de que vino en Pentecostés el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, fueron entonces cada persona al lugar donde había nacido, donde estaba establecida, donde vivían, por ejemplo, pensando que nosotros estamos aquí, recibimos el Espíritu Santo y cada quien se va a su casa, ¿verdad? Uno a la colonia Tabachines, otro se va a la colonia allá por Tlajomulco, otros en Zapopan, otros en diferentes lugares. Eso sucedió en la iglesia primitiva y lo mismo sucedió aquí. Hermanos que recibieron a Cristo y que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, también vivían en Creta y se trasladaban entonces en sus barcos. Otros se iban, ¿verdad?, allá a la parte de lo que era Jerusalén, Judea, partes de arriba del norte, de estas partes también.
Y Dios empezó entonces a obrar allí a través de la predicación de lo que el apóstol Pablo vino a hacer. El apóstol Pablo predicó el evangelio, personas se convertían y sucedía que llegaban los judaizantes que se encontraban en todo lugar, porque los judíos también que habían recibido verdaderamente a Cristo en su corazón moraban allí, pero junto con ellos también aquellos que habían dicho creer en Cristo, pero seguían perseverando en estas doctrinas. ¿Cuáles eran? Bueno, tienes que sí creer en Cristo, pero también practicar la circuncisión, guardar los sábados y hacer los ritos judaicos que seamos. Si no, no puedes tener la vida eterna. Entonces era una de las cosas con las cuales Tito se iba a tropezar, y ahí declara y dice: quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Tito 3:8, ya al final de la carta. Pablo va a intercalar, mis hermanos, en esta epístola la práctica y la doctrina. Qué importante es la práctica y la doctrina. Muchas veces pensamos que por tener doctrina en nuestra mente, sabernos todos los libros de MacArthur, ¿verdad?, que se han escrito, sabernos la elección, la predestinación, sabernos el tema de la resurrección, que fue eso que llevó cautivos proclamó a los que estaban cautivos, y empezamos en todas esas cosas teológicas que son importantes saberlas, pero eso nos tiene que llevar a la práctica en nuestra vida. Porque si no, entonces nos volvemos personas con conocimiento, pero sin fruto. Bien. La lectura de esta carta, mis hermanos, es imprescindible para toda persona deseosa de poner el Evangelio en práctica. Sin duda, Pablo va a hablar acerca de lo que es la doctrina, pero recordemos, sobre todo los que somos alumnos de instituto, tenemos conocimiento, sí, gloria a Dios por eso. Quizás eres un hermano que tiene mucho tiempo en la fe, pero si ese conocimiento no te lleva a dar frutos en la práctica de la vida cristiana, a diferencia de un hermano que se acaba de convertir y está dando frutos, entonces tu conocimiento es vano. Tu doctrina pasa a ser vana. ¿Por qué? Porque la doctrina tiene que ir acompañada de práctica y de hechos. Bien, gloria a Dios si somos salvos en Cristo Jesús, pero no podemos permanecer estancados en una sola postura, ¿verdad? Es doctrina y práctica, es lo que Pablo le va a enseñar a Tito en esta carta. Bien, el versículo clave en la carta es Tito capítulo 1, versículo 5, vamos a leerlo. Si bien estamos viendo nada más la introducción del versículo 1 al 4, pero el versículo 5 es el versículo clave de esta carta, y dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, ¿qué? Lo deficiente, y establecieses, ¿qué? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y Pablo le está hablando en pasado, le está diciendo: yo ya te había dicho estas cosas, yo ya te había mostrado qué es lo que tenías que hacer. Algunos escritores del Nuevo Testamento, comentaristas del Nuevo Testamento, estudiosos también de la palabra de Dios, mencionan que Tito de alguna forma no había dado en el blanco y no estaba haciendo aquello por lo cual él había sido puesto en esta isla de Creta. Él ya había sido instruido por Pablo para que estableciese ancianos. Él ya había sido instruido por Pablo para que corrigiese lo deficiente. ¿Y qué era lo deficiente? Bueno, vamos a estudiarlo en un momentito más. Así que la fecha, mis hermanos, en que fue escrita esta carta fue entre el año 62 y 64 después de Cristo. Mientras Pablo ministraba a las iglesias en Macedonia entre su primer y segundo encarcelamiento romano, ahí es donde se escribe esta epístola. Bien. El título, esta epístola se nombra de acuerdo a su destinatario. ¿Qué dice? Tito, ¿verdad? Así en secas. Entonces, es por una persona. Tito y Timoteo, mis hermanos, fueron jóvenes que fueron alcanzados por la predicación del Evangelio del apóstol Pablo en su primer viaje misionero, ¿verdad? O incluso se puede pensar que antes, cuando él fue convertido a Cristo, empezó a predicar el Evangelio, y muchos creen que Tito ahí fue donde recibió a Jesucristo. No se tiene una fecha exacta de cuándo, pero fue ganado por Pablo, y no solamente fue ganado, sino fue entonces discipulado y después puesto en la obra para el ministerio. Ahora la pregunta es, ¿necesitamos un instituto para poder servir dentro de la iglesia? No, necesitamos haber creído en Jesucristo y haber sido también discipulados y tomar un compromiso, ¿verdad? Por medio del bautismo, por medio de poder ser parte en la iglesia. Entonces, esto sucedió con Tito. Ahora sí, vamos a adentrarnos un poquito en lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol ¿de quién? De Jesucristo. Mis hermanos, ¿recuerdan cómo fue que se llamaba antes Pablo, antes de su conversión?
Saulo, ¿verdad? Recordamos cuándo fue o cómo fue el cambio del nombre de Saulo a Pablo. ¿Alguien recuerda? ¿Dónde se menciona? ¿En qué versículos? ¿Cuándo fue que se le dio ese cambio de nombre de Saulo a Pablo? ¿Mande? Romanos 14. Bien. Bueno, primero que nada lo podemos ver en Hechos 13:9. Hechos 13:9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y empieza este relato de lo que es la vida del apóstol Pablo. Ahí es la primera vez en Hechos capítulo 13, versículo 9, cuando el escritor Lucas, el médico, escribe y dice: entonces Saulo, que también es Pablo, bien, y fue cambiado entonces su nombre. Y Lucas, si ustedes se fijan, tanto en su evangelio como en la carta de Hechos, siempre Lucas va a ser muy específico, muy característico cuando escribe, dando muchos detalles, no así otros de los escritores del evangelio, de los evangelios. Y por eso aquí es que él lo toma. Hermanos, este cambio de nombre se explica por lo siguiente. ¿Por qué Pablo se va a presentar? Bueno, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Este cambio de nombre, mis hermanos, cuando un señor romano, dueño naturalmente de esclavos, compraba un nuevo siervo, le cambiaba el nombre como signo de que su estado ya no era el mismo que antes. ¿Sí? Había cambiado su nombre. Su nombre era mudado por el dueño para que el esclavo mismo y los demás tuvieran siempre presente que la situación personal y social de aquella persona había cambiado. O sea que, si yo soy un señor romano, tengo a mis esclavos, yo lo que hacía era cambiarle el nombre a ellos para que entonces, conforme al estatus que yo tenía, ellos también pudieran ser vistos. Conforme a la identidad que yo tenía como señor romano, entonces él también tuviera esa misma identidad. ¿Y qué pasaba? Él también, de alguna forma, yo cambiándole el nombre, ya no pensaba en su pasado, ya no pensaba en sus genes, ¿verdad? En lo que él tenía como familias, sus costumbres, en el lugar donde vivía, sino que al cambiarle el nombre, su identidad y su personalidad y carácter iba a ser poco a poco transformado. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo, cuando dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Siervo de Dios, mis hermanos, la palabra es doulos, siervo o esclavo de Dios. Esto significa siervo. Y Pablo se va a presentar así en sus cartas, en la mayoría de sus cartas. Fíjate que no dice Pablo de la tribu de Benjamín, o Saulo habiendo sido adiestrado a los pies de ¿quién? De Gamaliel. Y él no intenta poner este título o sus títulos, ¿verdad?, universitarios. No busca poner su título como su nombre de familia, Saulo de Tarso, ¿verdad?, o el lugar donde creció. Pablo se presenta y dice: Pablo, siervo, o sea, doulos, un esclavo por amor. Recordemos que un esclavo en Jerusalén servía durante 6 años y al séptimo, ¿qué pasaba con él? Era libre completamente. Cuando este siervo era libre, pero él decía: yo quiero seguir con mi amo, no me quiero ir de aquí, perdería mi identidad, perdería todo lo que soy, porque lo que soy lo encontré completamente con este amo. Así que, amo, quiero quedarme contigo como tu esclavo, pero ya no como antes, por fuerza, o porque fui comprado, o porque en la guerra fui parte del botín, ¿verdad? Del motín ahí, me agarraron, sino ahora por amor. ¿Y qué pasaba? Le hacían el aretito, ¿verdad? Le hacían horadamiento, se dice, horadamiento en la oreja, y esa era la marca que todo el mundo veía y decía: mira, esta persona es un esclavo por amor. Ya cumplió él, pero ahora es por amor. Y había mayor dignidad en esa parte que en servir simplemente por la obligación. Bien, Pablo se va a presentar como un esclavo, mis hermanos. Uno que está dedicado a obedecer a Dios. Eso significa doulos. Si usted quiere saber la definición, acuérdese. Uno que está dedicado a obedecer a Dios. ¿A quién le gusta obedecer aquí? Levante su mano. Bien, a 2, 3, pero bueno, lo bueno es que son honestos. Hermanos, cuando estamos en nuestro trabajo y tenemos un jefe y recibimos órdenes, ¿no? Normalmente nuestra naturaleza no es de obedecer, sino cuestionar. ¿Y por qué? ¿No? Oye, pero ya fueron como 7 veces que me lo preguntó. Un esclavo por amor, mis hermanos, es alguien que está dedicado a obedecer a Dios. Esta obediencia lo condujo a usar su vida, mis hermanos, para predicar el mensaje de Cristo.
¿Cómo describiría usted su propósito en la vida? Si tú escribieras a Tito, ¿cómo te describirías? ¿Jerónimo, siervo de Jesucristo? ¿O podría ponerle otro nombre? Jerónimo, siervo de sí mismo. O Jerónimo, siervo para el mundo. O Jerónimo, siervo para mi familia. O Jerónimo, siervo para... Tenemos que estar nosotros siendo identificados por estas cosas. Que en nuestra escuela, en nuestra familia, en la iglesia, donde quiera que vayamos, puedan decir, siervo de Jesucristo. Y que te vean caminar y no te vean horadado la oreja, ¿verdad? Pero que sí te vean horadado el corazón. Y que puedan decir, esa persona le pertenece a Cristo. No importa si la persigo, ahorita que decía Laura, ¿verdad? Que reciben persecución los niños y prepárense porque así es la vida cristiana, sino que digan, hay algo diferente. No importa que yo lo persiga, pero hay algo diferente. Después terminan preguntando, oye, ¿por qué no crees en esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Qué crees que haría Pablo si le preguntan eso? Y empezaría, ¿verdad? Por la gracia de la vida eterna y la esperanza que es en Cristo Jesús, y empezaría a predicarles y quizás muchos se convertirían. Así que ánimo, ¿eh? Hay esperanza para todos sus amigos, para todos sus vecinos y compañeros de escuela. Prediquemos el Evangelio. Bien, Pablo, ¿a qué ofrece su devoción? A Dios y a su Señor Jesucristo. Después no solamente se presenta como siervo de Dios, sino también dice apóstol de Jesucristo. Pablo se autotitulaba apóstol, mis hermanos, que significa enviado o mensajero. En Hechos 9, versículo 1 al 16, si usted está anotando, anótelo ahí, Hechos 9, del 1 al 16, usted se va a dar cuenta de cuál es el envío o el llamado de parte de Dios para el apóstol Pablo. Sé que esto ya lo vimos en Timoteo, pero si la palabra de Dios lo menciona, lo volvemos a tocar, ¿verdad? Porque es importante y por algo está ahí. Pablo habla en estos versículos y dice, por medio de la predicación que me fue encomendada. Hechos 9:15 también dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo era un instrumento de Dios, instrumento escogido me es este. ¿Quién escogió a Pablo? Dios lo escogió. Hermano, ¿quién lo escogió a usted? Dios lo escogió. Dios te escogió para salvación. Dios te escogió para que fueras su hijo. ¿Y sabes qué gran privilegio hay en que Dios te haya escogido? Porque Él tiene un propósito específico para tu vida. Y si aún no sabes cuál es, gloria a Dios, porque tienes entonces la oportunidad de seguir buscando, orando, arrodillarte y decirle, Señor, ¿cuál es el propósito por el cual tú me escogiste? Pablo lo tenía claro y dice, yo he sido instrumento escogido de Dios para poder llevar el Evangelio en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Un judío, ya no predicando a los judíos, sino predicando a los gentiles. ¿Cómo lo iba a ver su gente? Menosprecio, este se fue, nos abandonó, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando usted recibió a Cristo? Alguien compartía ahorita, ¿a quién le quieren tirar su Biblia? ¿A quién lo persiguen y le dicen, eres protestante, ya te hiciste de los aleluyos, etcétera, etcétera, etcétera? Hermanos, escogidos por Dios ha sido. ¿Sabes? El tema de la elección es un tema hermoso poder estudiarlo y es parte de la doctrina cristiana. Tú y yo fuimos elegidos por Jesús. Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 lo dice. Pero pensamos en eso, mis hermanos, y pensemos en dos rieles, ¿verdad? De una vía del tren, y por un lado está la responsabilidad del hombre y por otro está la soberanía de Dios. Entrando por una puerta, imagínate tú entrando por una puerta y entras en esa puerta y ves a Jesucristo colgado en la cruz y te dice, esto hice por ti. Pero pasas la puerta y volteas hacia atrás y dice, pero yo te elegí. Entonces, un matemático decía que si esos dos rieles de las vías del tren, tú las sigues en el infinito o en la eternidad, hay un momento que en la eternidad llegan a juntarse y llegan a ser una sola. Son explicaciones que dan algunos estudiosos, pero qué hermoso es pensar en eso. Antes de cruzar esa puerta, ves la cruz de Cristo del Calvario, ahí derramando su sangre en la cruz y te dice, esto hice por ti, ¿verdad? Tienes que creer en mí. Pero cruzas la puerta y igual volteas hacia atrás de ese marco y dice, yo te elegí, la elección de Dios, Dios te eligió. Él ya sabía que tú ibas a creer en Él como Salvador personal de tu vida y que ibas a tener vida eterna. Tú no lo sabías, pero aún así Dios te presentó también el Evangelio y tenías la oportunidad de decir, no quiero creer en Cristo. En ese momento venía
la condenación a tu vida. Pero gloria a Dios que dijiste, Señor, yo sí acepto este regalo que tú me das, porque es por gracia. Mas aún así, consta algo, mis hermanos, que nosotros no tuvimos que ver en nada con la salvación. En absolutamente nada, todo lo hizo Cristo. Avanzamos, mis hermanos, dice Hechos capítulo 13, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo se presenta primero como siervo, pero después también como, dijimos, como apóstol. ¿Qué significa apóstol? Uno, enviado, uno escogido por Dios para una tarea específica. Hoy en día, mis hermanos, no existen los apóstoles. El apóstol fulanito de tal, póngase de pie, y hay como 100,450 apóstoles regados por todo el mundo, y tú dices, wow, ¿en qué momento? No lo vamos a estudiar a profundidad, pero características de un apóstol era que la persona haya sido llamada por Jesucristo, lo haya visto físicamente y lo haya visto ascender en gloria. Así no fue con el apóstol Pablo, pero él aún así mismo se presenta como el más pequeño de todos los apóstoles. Como un abortivo, dice, me apareció a mí. O sea que Pablo sí lo vio, recibió el llamado de Dios, y aunque no lo vio subir en gloria, de todos modos, ahí en esa forma Dios le da el llamamiento a su apostolado. ¿Apóstol a quiénes? A los gentiles, ¿verdad? El apóstol Pablo, mis hermanos. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios, versículo 1, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Vamos a ver ahora el punto número 2, no solamente el escritor, sino vamos a ver ahora el lugar y los habitantes, causa por la cual se escribió esta carta, mis hermanos. El versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Aparentemente, mis hermanos, la mentira era algo muy común en Creta. La mentira era algo común en Creta. Tú ibas ahí y decías, ¿quieres escuchar mentiras? Ve y ponte ahí. Y las personas empezaban y empezaban a hablar y eran puras mentiras. ¿Bien? Pablo deja en claro, mis hermanos, al comenzar que Dios no miente. Dios no miente, porque dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Por qué Dios no miente? Porque Dios es la fuente de toda verdad. Dios es la fuente, mis hermanos, de toda verdad, y Él no puede mentir. Va contra su naturaleza. Creer en Jesucristo, creer en Dios, nos conduce a la piedad y a un estilo de vida honorable. ¿Qué significa esto? Íntegros, donde nadie nos ve y quizás donde nadie nos pueda estar escuchando, ahí desde ahí parte nuestra integridad y nuestra vida honorable. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué cavilamos en nuestro corazón? Bueno, desde ahí parte lo que nosotros somos en Cristo Jesús, y desde ahí parte una vida de verdad. Porque yo puedo mostrar algo en lo externo, hacer todas las cosas a la perfección, ser alguien ante ustedes, pero si yo, en mi corazón y en mi mente, soy alguien contrario, entonces soy alguien hipócrita y que no está viviendo conforme a la verdad. Y de ahí viene la palabra cretizo, que por la isla de Creta, ¿verdad? Los cretenses, entonces decían, estos están cretizando, ¿verdad? O son cretizos. ¿Qué era? Una persona mentirosa. Era una persona hipócrita, que era por fuera una cosa, pero por dentro otra. Ahora, estos eran tan descarados que por dentro y por fuera no les importaba, eran lo mismo, ¿verdad? Eran no creyentes, eran personas que necesitaban a Cristo. Bien, entonces, mis hermanos, la vida eterna que Dios ha prometido es nuestra porque Dios cumple sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, dice su palabra, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y alguien en un discipulado me preguntaba, oye, pero yo puedo llegar a perder mi salvación. Le digo, ¿y en base a qué lo dices? Pues porque Dios es santo y Dios, si peco, entonces vuelvo a estar apartado de Él, y hasta ahí el conocimiento de mi hermano estaba completo, ¿verdad? Pero faltaba una parte. ¿Cuál? Dios no miente. Y Dios dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando en Romanos capítulo 10 dice que nadie te puede separar de la mano de Dios, es que nadie te puede separar.
ni lo creado, ni lo que ya no existe y no se ve, ni lo profundo, ni lo alto, ni principado, ni potestades, nadie te puede separar de ese amor de Dios, ágape perfecto que te salvó, nadie te puede separar de ahí. Entonces, mis hermanos, Pablo va a mencionar esto y fíjense en el versículo 1, cuando dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de ¿qué? De la verdad, número 1. Después, versículo 2 dice, y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. Entonces Pablo ya está hablando de verdad y está hablando de mentira, de que Dios no lo hace. Y seguimos en el versículo 2, prometió desde antes de los principios del siglo. Y sigue el versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, a Tito, ¿qué dice? Verdadero. Las palabras que Pablo va a utilizar es porque él tiene en mente y en el corazón lo que estaba sucediendo en la isla de Creta. Personas que estaban mintiendo. ¿Qué era lo que se enseñaba en la isla de Creta? Bueno, principalmente la enseñanza era que el dios Zeus había crecido ahí, ¿verdad? Había nacido ahí, de ahí era Zeus y toda la gente, wow, Zeus. Y Zeus se empezó a propagar por toda Asia Menor, Mayor, y Zeus llegó también hasta nuestros días, ¿verdad? Hoy conocemos a Zeus como el dios de ¿qué? Del trueno, ahí está, ¿verdad? Si vieron ahí Hércules, muy bien. Entonces, sabemos esto, mis hermanos, y en ese lugar tenían ese orgullo pecaminoso de decir, Zeus nació aquí. ¿Y qué pasaba a partir de eso? Bueno, Zeus, Zeus estando aquí en nuestro lugar, él ha logrado que nosotros conquistemos y que nosotros seamos, y por Zeus nosotros, imagínense, usted abrazó a este Dios como Zeus, y llega su familia a visitarlo, capaz de que de Tlajomulco o de Zacatecas viene su familia, y usted le dice, ¿sabes qué? Quiero platicarte de Zeus. Y si yo te animo a que le metas magia a tu mente y empieces a inventarte cosas, me inventarías una historia padrísima. Era lo que sucedía con los cretenses. Y empezaban a inventar historias. Y una de ellas era que Zeus, ¿verdad?, conquistaba a las mujeres de ahí. Y las mujeres mismas hablaban de esto. Es que también yo soñé con Zeus y se me apareció y me dijo que yo era la más hermosa de todas las mujeres. Y que si me quería casar con él. Y empezaban así. Otros guerreros eran de, a mí Zeus me dijo que nosotros vamos a tener la guerra ganada contra los que vamos. Y empezaban. Y eran puras mentiras que se manejaban. Y ante esto, los cretenses fueron llamados de la siguiente forma. Tito 1:12, mis hermanos, búsquenlo ahí, versículo 12. Incluso uno de sus propios profetas, que no era cristiano, dice, los cretenses siempre, características de ellos, mentirosos, 2, malas bestias, 3, glotones, 4, ociosos. No vamos a profundizar en esto porque le va a tocar al hermano que le vaya a tocar compartir de esto, pero eran la característica de los cretenses. Número 1, ¿cuál es? Mentirosos. 2, malas bestias. O sea, una bestia de por sí es bestia, ¿verdad? Digo, no, pensemos ahora sí pensemos en esto, una bestia, un búfalo, ¿verdad? Pensemos en un toro, allá se mencionaba mucho en Creta, el toro bestial o grande, después si pueden investigar un poquito, léanlo, busquen acerca de esto y van a leer allí, un toro grande. Esto era una bestia grande, abrupta, que llegaba y hacía lo que quería, y según eso los cretenses decían que ellos podían dominarla por los cuernos. Y nosotros dominamos a esta bestia grande, pero su mismo profeta toma esta misma ilustración de ellos, pensando que por los cuernos, nosotros decimos al toro, hay que agarrarlos ¿por dónde? Por los cuernos, es un dicho muy acá, pero allá se creía en sí que los cretenses tenían este poder completo en cuanto a sus tropas, en cuanto a sus combatientes, la gente que era alta en competencia militar. Pero la realidad, mis hermanos, es que este mismo profeta de ellos les dice, ustedes son no solamente bestias, sino son malas bestias. ¿Qué significaba? Alguien completamente egocéntrico, egoísta, y pues lógicamente lo que menciona aquí, mentirosos, y lo que está diciendo. Esto eran lo que eran los cretenses. Vamos a ver de Creta, mis hermanos. Es una isla de 251 kilómetros de largo. Bueno, aquí no tengo el cursor, pero si ustedes lo ven ahí, está el puntito, ahí. Ahí está Creta, mis hermanos. Y ven esa islita que está ahí, era un punto estratégico, el cual Pablo observó y dijo, si yo llego a Creta y establezco iglesias ahí, voy a poder también llegar a diferentes puntos, tanto a Roma
como a Nicópolis, a Macedonia, parte de lo que es Egipto y todo lo que está alrededor. Usted lo que ve en ese mapa era el pensamiento de Pablo para poder fundar iglesias. ¿Por qué? Porque todo el mundo llegaba y los barcos que pasaban para llevar sus mercancías, ¿verdad? Todo lo que eran sus transacciones de materiales, tenían que ir de un lado a otro y todos pasaban sí o sí, ¿a dónde? A Creta. ¿Y qué escuchaban? Solamente acerca de Zeus y de las mentiras que se inventaban y todas estas alusiones a su lugar donde estaban. Entonces, escuchen nada más, esta pequeñita isla, 251 kilómetros de largo, ahí donde estamos, después de 11 a 48 kilómetros de ancho, porque se abre y de repente se cierra chiquito y de repente se vuelve a abrir. Más o menos eso era la isla de Creta, ¿verdad? Entonces, en su centro, mis hermanos, el monte Ida se levanta a una altura de 2.497 metros. Ahí mismo en esa isla tenían un cerro altísimo, ¿verdad? Y ahí es donde se adoraba al dios Zeus, donde se aparecía y todas estas leyendas. Uno de los poemas de Homero se dice que la isla de Creta contenía 100 ciudades. ¿Por qué? Porque como eran mentirosos, pues necesitaban engrandecerse y necesitaban mostrar que Creta era, wow, lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Qué pasa cuando te hablan de tu familia? Oye, ¿cómo está tu familia? Oye, ¿cómo es Guadalajara? ¿Qué dices? No, esa ciudadcilla, pues ahí nada más se están muriendo de hambre. No, dices, no, Guadalajara, o sea, tiene andares, ya están construyendo galerías 1, 2 y 3, y nos volvemos cretenses, ¿no? Y 4 también, creo que van a abrir una acá en Tezistán, y yo empiezo a decir acerca de Guadalajara, y me vuelvo guadalajarense, ¿verdad? Ya no cretense. Entonces, si nos definieran así, como guadalajarenses, ¿qué dirían de nosotros, no? De los cretenses eran mentirosos, guadalajarenses, como que, ¿qué diría el apóstol Pablo de nosotros, no? O un propio profeta de Guadalajara, no sé, ahí Aarón, ¿verdad? O alguien más de los que no son cristianos, ¿qué dirían de Guadalajara? No, mentirosos también dice Mauri, no sé, quizás otros calificativos. Hermanos, se hicieron excavaciones en Creta y descubrieron todo este tipo de situaciones que no solamente están en la historia, sino también en la arqueología. Entonces, en Creta hay historia real acerca de lo que es Zeus, de lo que es esta bestia grandísima, este toro gigante que tienen ahí también. Y cierto que Roma, Creta bajo los judíos, no tenían realmente un ejército tan grande como lo mencionaban. Si usted lee en la historia va a ver que Creta va a ser mencionado en la historia como wow, o sea, tienen sus grandes equipos militares, tácticas, ejércitos grandes, y después la misma historia va a mostrar que no es tan cierto de esta forma. Bien, mis hermanos, avanzamos el versículo 3 y dice, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo habla y dice, Dios es llamado nuestro Salvador. Tal como sucedió con Jesucristo, Dios se refiere aquí al Padre, mis hermanos. Esta palabra Dios se refiere a Dios Padre. Pero también, mis hermanos, aquí se afilia a lo que es Jesucristo. Si usted se fija, ahí va a decir en el versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Quién se le apareció a Pablo? Cristo. Entonces también los testigos de Jehová, paréntesis, dicen Jesucristo no es Dios. Usted aprovecha este versículo para también mostrárselo entre muchos otros que existen. Jesucristo es Dios, yendo a Hechos capítulo 9, lee la conversión del apóstol Pablo y después se viene a Tito y le dice, bueno, la palabra que usted tiene en su Biblia ahí de testigo de Jehová, ahí dice Jehová, ¿verdad? Que ustedes lo manejan así, es Dios. Sí, le dice, bueno, este Dios que se le apareció a Pablo es Jesucristo, y ellos también lo tienen en Hechos capítulo 9, y usted puede mostrarle que Jesucristo es Dios, o sea, la deidad de Jesucristo, ¿bien? Que no se lo olvide, capaz mañana le tocan en su puerta un testigo de Jehová, usted le dice, mire, no, Jesucristo es un profeta, Jesucristo es uno más, Jesucristo fue un buen maestro, no, Jesucristo es Dios, y usted también puede mostrar esta parte. Bien, vamos a conocer ahora un poco el destinatario. ¿A quién fue escrita la carta? Bueno, Tito, mis hermanos, era un griego, un convertido, amigo y ayudante de Pablo, por medio de la predicación del Evangelio. ¿Ven a esos dos chicos que están atrás de Kevin, de su mano izquierda? Ahí, cuando vino Kevin con el grupito de chicos que vinieron a predicar el Evangelio acá, ellos dos fueron ganados por la predicación del Evangelio de Kevin y sus amigos que vinieron acá. Y tú dices, ¿qué impacto se puede producir? Tú dices, pues vinieron unos chavos, ¿verdad? Que pues nada más como para rellenar el currículum del seminario y para que se predicara el Evangelio, ellos mandan fotito, levantan No, hubo frutos de eso.
Y esos frutos quizás ahí están, ¿verdad? Es Tito y Timoteo. Y tú dices, ¿qué impacto tan grande se hizo en la vida de estas personas por alguien que decidió obedecer el mandato de ir a hacer misiones, el mandato de ir y predicar el Evangelio? ¿Cómo fuiste ganado tú? Claro, a través de una persona que decidió ser obediente al mandato de Dios. Hermanos, animémonos y no dejemos de hacer esto, de predicar el Evangelio, porque quién sabe en esas, Dios tiene a un Timoteo y a un Tito preparado para que sean los futuros líderes en estas generaciones. Bien. Tito es mencionado, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, no solo en las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero sí va a ser mencionado especialmente en Corintio más de 9 veces. Era griego, hijo de padres gentiles. Usted lo va a ver en Gálatas capítulo 2, versículo 3. Después de su conversión, Tito acompañó a Pablo a Jerusalén, donde Pablo hizo también de las exigencias judaizantes acerca de la doctrina. Pablo le enseñó a Tito y le dijo, mira, estas son las principales doctrinas que se van enseñando. ¿Qué? Los judaizantes van a decir que la salvación se pierde si tú no te estás circuncidando, si tú no estás haciendo esto. O sea que Pablo adiestró completamente a Tito para que él pudiera hacer la obra del ministerio. Y le dijo, cuando se presenten falsas doctrinas, tú tienes que presentar esta defensa, que es la defensa de la esperanza de la vida eterna. Por eso es que Pablo le escribe aquí, versículo 2, Tito, en la esperanza de la vida eterna. Oye, pero es que me están diciendo que yo pierdo mi salvación y que... No, tienes que permanecer fiel, Tito. Tienes que permanecer fiel a la predicación del Evangelio, a la doctrina. Y hermanos, la doctrina nos va a llevar a cambiar nuestros pensamientos. La doctrina nos va a llevar a tener una vida práctica. Pero recordemos, si nuestra doctrina solamente queda en doctrina, te volviste un cabezón. Y nos volvimos oidores y no hacedores de su palabra. Después de su conversión de Tito, mis hermanos, vamos a ver cómo Pablo lo va a poner en las misiones en Corinto y lo va a llevar con él para resolver todos estos problemas molestos doctrinales, y lo va a estimular a la asistencia material también para los necesitados en Jerusalén. Esto lo pueden ver en 2 de Corintios 8. Le hace todo 2 de Corintios 7, 8, ¿verdad? Y ahí va a ver esta parte. Mucho tiempo después, entonces, hermanos, entramos en esta introducción de la carta. Pablo deja a Tito en Creta para organizar las iglesias que ya estaban comenzando en esta isla. Le va a decir, Tito, por esta causa te dejé. Por esta causa te dejé. ¿Qué te suena esta palabra cuando Pablo le escribe a Tito? A ver, Tito, algo pasó que no entendió, algo pasó que no estaba sucediendo, y Pablo reafirma, le dice, acuérdate, Tito, que por la situación, la única razón por la que te dejé es esta. O sea, Pablo estaba reafirmando también a sus discípulos. La pregunta es, ¿tienes discípulos en tu vida a quienes estés adiestrando y animando? Porque no es solamente haber ganado para Cristo, haber tenido un tiempito de un año con esa persona y dejarla a su suerte, sino es animarla a que haga el ministerio contigo, a que esté predicando el Evangelio, pero también a no dejarlo. ¿Qué significa? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas en tu vida de oración? ¿Cómo vas en tu vida de lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo estás? Y desafiar a la persona a que pueda hacer aquello a lo cual Dios le ha llamado. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Bueno, empecemos a predicar y empecemos a discipular. No dejemos a las personas. Es difícil trabajar con personas, sí, a veces, pero ¿sabe? La obra la hace Dios, no uno. No es uno el que está al frente, es Dios utilizándote, y que Dios pueda decir de ti, instrumento escogido me es Andrea. Instrumento escogido me es Johnny. Instrumento escogido me es, ponle tu nombre. Eres instrumento escogido por Dios para llevar su evangelio. Eres instrumento escogido por Dios para llevar su palabra. No fuimos creados, mis hermanos, solamente para trabajar. No fuimos creados solamente para dormir, para comer, satisfacer nuestras necesidades. Fuimos creados con un propósito. Pablo, llevar el mensaje a los gentiles. Nosotros también. Somos fruto de ese llamado por parte del apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es tu don espiritual? O tus dones espirituales. Y alguien dice, tocar la batería, gloria a Dios, eso no es un don, es una habilidad, pero gloria a Dios que puedes ponerla a su servicio. Entonces, hablando de dones espirituales, hay 19 en la palabra de Dios. 9 no operacionales el día de hoy y 9 que están en operación.
Aún Dios puede hablar otro don espiritual en Israel, o sea, ¿se puede dar que Dios le hable en sueños a alguien? Claro que Dios puede hacerlo si Él quiere, pero eso fue para la iglesia primitiva. Fue para la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque el Evangelio tenía que ser confirmado. El mensaje que se estaba llevando acerca de salvación, sobre todo en el lugar donde se encontraban, tenía que ser afirmado. ¿Con qué? Con poderes y señales milagrosas. Pero este tiempo pasó. 1 Corintios dice, las lenguas cesarán y la ciencia acabará. O sea, ¿a qué estaba hablando? Haciendo alusión al don de lenguas, al don de profecías, ¿verdad? De discernimiento de espíritus, etcétera, etcétera, etcétera. El que lea, dice la Biblia, entienda, y si no entiende, acérquese y le explicamos, ¿bien? Entonces, hermanos, Tito y Timoteo. Estamos viendo Tito ahorita. Fue uno de los colaboradores. Si ustedes hacen una lista de las características que se dan de Tito, ojalá y nosotros pudiéramos tenerlas. Una de las que dice aquí, versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común, ¿qué? Fe. No era alguien con doble cara para con Pablo, no era alguien que era hipócrita atrás de Pablo, era alguien que le decía, ¿sabes qué? Me siento así, ¿sabes qué? Los cretenses me tienen hasta la coronilla, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya no puedo más, Pablo. Y Pablo le escribe, a ver, ya te dije, cabezón, que necesitas establecer ancianos, corregir lo deficiente. Bueno, otra vez, y ahí va el ánimo, y ahí va otra vez Tito hacia adelante. Entonces, mis hermanos, no solamente se habla de esto, sino colaborador y fiel ministro. Lo vamos a ver en otros pasajes más adelante, no quiero también aborazarme con todo, pero son características que Tito iba a tener. ¿Por qué? Porque fue ganado por el Evangelio, fue discipulado y fue entonces encomendado por el apóstol Pablo a hacer la obra del ministerio. La pregunta es, ¿en qué pasos te encuentras tú? ¿Has sido ganado por el Evangelio? Sí, gloria a Dios. Quizás tienes 30 años como creyente. ¿Quién tiene 30 años como creyente? Levante su mano. Nadie, bueno. ¿20 años? Ahí está ya, amén, hermanos, ya empezaron a levantarse las manos. Bueno, 15 o 10 años los que tengamos, la pregunta es, ¿fuiste discipulado por alguien? ¿Alguien se acercó, se sentó contigo y te dijo, ¿sabes qué? Aprendamos las verdades del Evangelio. Necesitas aprender qué es la salvación. Necesitas definir qué es la vida eterna. ¿Sabes que la salvación no se pierde? ¿Sabes que vas a tener luchas, conflictos y guerras? Porque en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Cristo. ¿Sabes qué es la palabra? ¿Sabes? Necesitamos tener un discípulo. Y no importa si tienes 15 años o 30 en el Evangelio, pero si no fuiste discipulado, empecemos con ese primer paso, porque nunca es tarde. Y capaz dices, yo tengo 10,000 años de creyente, sí, pero capaz el crecimiento es poco. ¿Por qué? Parte de responsabilidad sí es mía o tuya si no lo ha sido, pero también parte de que te pongas en el corazón de decir, quiero aprender de manera aún más. En la iglesia se dan estos temas, se hablan, los estamos predicando y quizás retienes el 10%, el 15%, hay quienes más, gloria a Dios, pero cuando estás siendo un discipulado, Dios trabaja en el corazón de una forma bien específica. Pero ojo, hay alguien, el escritor, y hay alguien, el destinatario. Hay alguien que ganó para Cristo y hay alguien que está recibiendo esa enseñanza. Es lo que Dios nos manda y es lo hermoso, el gozo que trae la salvación de mí mismo, el yo poder estar discipulando a otro. Ahí, si ustedes ven, mis hermanos, está la puesta de la estrategia de la iglesia. Lo menciono porque justo ahora que estoy llevando la materia de fundación de iglesias en el Centro de Capacitación Pastoral, me pusieron a hacer una tarea muy específica de entre muchas cosas que tengo que definir. Una de las cosas es, bueno, ¿cómo vas a hacer como pastor que las creyentes o las ovejas crezcan en su nivel de espiritualidad? ¿Cómo vas a saber en qué paso van y el crecimiento que han tenido? Y ahí me desahogué con algunos hermanos y les decía, me siento un poco atorado, me siento así un montón así, y estoy orando, estoy esto. Pero una de las cosas es conexión, conectando al no creyente con Cristo. Y ya ponía, se están haciendo ahorita felices, se está alcanzando de esta forma a los niños chiquitos, se está haciendo reunión de varones, se está haciendo reunión de mujeres, se está haciendo esto. Y empezó entonces como que a aclararse un montón de cositas y digo, bueno, en esto como que si agarramos muchas cosas, están sirviendo, sí, pero necesitamos dar más en el enfoque, conectando al no creyente con Cristo, que reciba la palabra de Dios. Y después, ¿cuál es la segunda? Crecimiento.
¿Cómo voy a hacer crecer? Y ahí estoy, ¿verdad? Oye, Mati, ¿qué onda? Mira, fíjate que en crecimiento nada más tengo esto hasta que todos lleguemos, estamos así. Dice, ¿y qué más? Aquí, papá, me empieza a decir, ¿no? Yo así, ok. Después hablo con Eduardo y me dice, oye, mira, tienes que ver la parte de los materiales, tienes que ver la parte de esto, tienes que ver Le digo, bueno, sí, aquí tengo uno y aquí tengo otro, pero hay iglesias que han desarrollado muchísimos más y tienen partes en cómo van a ir creciendo. Hermano, tenemos que alcanzar a los creyentes para Cristo en crecimiento. Entonces, si no has tenido, necesitas tener tu discipulado. ¿Por qué? Porque eso va a ser una base para que tú puedas hacerlo también con otra persona. Y a la vez esa persona lo va a hacer también con otra, o con otras 2 o 3, y es la base de multiplicar, no de sumar solamente, ¿verdad? El evangelismo dice en suma, pero el discipulado multiplica. Entonces, está ahí hasta que todos lleguemos, y junto con la parte de crecimiento está también lo que es un cristiano, quién es Jesucristo, Nueva Vida en Cristo 1 y 2, y están todos esos materiales para poder adaptarlos a la necesidad de cada hermano. Hay quizás quienes vienen de otras iglesias, o hay quienes vienen de otras congregaciones por diferentes situaciones, unas desaparecieron, por diferentes situaciones, en otras están pasando diferentes tipos de cosas, y hoy estamos en los últimos tiempos. Pero si no fuiste discipulado, procura un discipulado con alguien que sea maduro en la fe. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a crecer de una forma ordenada. Y después de crecimiento está el compromiso, ¿verdad? Y entre crecimiento y compromiso ponía ahí, las personas pueden bautizarse si han creído en Jesucristo, mas no así ser miembros. Pero yo no voy a evitar que la persona cumpla con la obediencia de este paso, de la obediencia de bautizarse, porque esa es decisión de la persona. Si no se ha bautizado, está en desobediencia para con el Señor. En la iglesia se enseña el bautismo, pero si la persona no quiere, yo no puedo obligarla. Pero está esa parte donde entonces se puede bautizar. Después, en compromiso, mis hermanos, está la membresía, que el hermano, una vez que ya fue bautizado, ya creyó en Cristo, ya tuvo su discipulado, entonces viene la parte de que tome la membresía y se comprometa, sea un discípulo activo dentro de la iglesia. Porque una cosa es ser creyente, pero otra cosa es ser un discípulo. ¿Y qué es esto? Una persona que entonces se compromete con la iglesia y va a seguir a Cristo, ¿no? A hacer su voluntad. Y por último, bueno, está capacitación y colaboración. Ya después voy explicándoles más. Por ahí en algún domingo voy a darme el tiempo para podérselos compartir a forma de predicación, pero para poderlo estar tomando. Pero ya están todos esos materiales y ya está puesto en marcha. Y después la última pregunta que aparece en el flyer, allá dice, ¿en qué paso te encuentras tú? Entonces, ¿en qué paso nos encontramos? Y de esta forma vamos entonces a canalizar a cada persona que llega a la iglesia para que pueda ir llevando estos pasos y que pueda ir creciendo en su fe de manera práctica, ¿bien? Así que, hermanos, estamos entrando en lo que es la introducción de esta epístola. Vamos a ver un videíto, algo que fue muy padre. Ahí se me acercó uno de los hermanos de la iglesia, Facu, y ahí estuvo compartiéndome también acerca de este flyer que está ahí, y sabemos lo que es Proyecto Biblia, pero ahí usted puede acercarse y leerlo, y cada vez que tenga alguna duda también acercarse. Está muy bueno, está completo, pero aún puede explicarse más, y es lo que se va a estar dando también los próximos domingos. Pero usted puede tener un bosquejo ahí y acercarse para poder ir aprendiendo, pero vamos a estar viendo también pedacitos de Proyecto Biblia que explica un poquito más, y también puede quedarle más claro lo que es eso. Entonces vemos este videito y terminamos orando, ¿bien? Tito era un griego seguidor de Jesús, quien durante años fue un confiable colaborador y compañero de viaje de Pablo. Él había ayudado a Pablo en varias situaciones críticas en el pasado, y en esta carta descubrimos que Pablo le había asignado la tarea de ir a Creta, una gran isla en la costa de Grecia, para restaurar el orden en una red de iglesias en las casas. La cultura cretense era conocida en el mundo antiguo. Una de las palabras griegas para mentiroso era cretizo, ser cretense. Estas personas eran infames por su traición y avaricia. La mayoría de los hombres en la isla habían servido como soldados mercenarios al mejor postor, y las ciudades de la isla eran conocidas por ser inseguras, plagadas de violencia y corrupción sexual.
Sin embargo, la isla de Creta tenía muchos puertos estratégicos que servían a ciudades por todo el mar Mediterráneo en la antigüedad. Así que, desde la perspectiva de Pablo, Creta era el lugar perfecto para empezar una red de iglesias. Ahora, no conocemos los detalles, pero de alguna manera esas iglesias cayeron bajo la influencia de líderes cretenses corruptos. Ellos decían ser cristianos, pero estaban arruinando las iglesias. Por lo que Pablo encargó a Tito la tarea de ir allí y ordenar las cosas. Esta carta proveyó las instrucciones. Tiene un diseño bastante sencillo. Después de una breve introducción, Pablo le da a Tito instrucciones claras acerca de sus tareas en la iglesia. Después, le ofrece lineamientos acerca de una... Bueno, hasta ahí vamos a darle porque después quien esté, también que se los pueda estar pasando ahí al principio o al final, pero está ahí explicado, ¿verdad? Al final es lo mismo, pero no está hablando la vocecita, pero va a ser padre poder implementar esto, así que vamos a estar orando, mis hermanos. Esta es la introducción, pero hermoso que nos llevemos esto. ¿Por qué por qué escribió Pablo esta carta? Bueno, porque había dejado a Tito con una misión, que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. Ese es el punto. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre bendito, te damos gracias por esta introducción, Señor, a la carta de Tito. Gracias, Señor, por el testimonio que tú sigues dando, Dios, a través del apóstol Pablo, que fue un siervo, un esclavo por amor a alguien que está y que vive para obedecer, que fue un apóstol, un enviado. Y gracias también, Señor, por conocer un poquito más de esta cultura, de los cretenses, Señor, de la isla de Creta, aún en su geografía y aún, Señor, en sus creencias y aún en su cultura, Señor. Gracias también porque podemos ver en Tito, Señor, un siervo que fue entrenado para corregir lo deficiente, un siervo que fue discipulado para ser enviado después, Dios. Gracias por estas máximas de tu palabra, Dios, porque nos llaman a no perder de vista, aunque ya lo sabemos, Señor, el escucharlo nos vuelve a ser de refresco al corazón para tomar pasos de obediencia, Señor. Y si no tenemos un discípulo, comenzar orando por uno para poder entonces llevarlo de manera práctica a las primeras cosas, a su primer amor, que sea Cristo, y también al crecimiento de la sana doctrina, del conocimiento, pero también de la puesta en práctica, Dios. Yo te ruego, mi Dios, que bendigas a cada mujer y a cada varón aquí presentes, para que tú inicies, Dios, ya lo has iniciado, Padre, pero que no quites el dedo renglón de cada corazón, mi Dios, de hacer discípulos y de invertir en la eternidad de esta forma, Padre, también, tan importante para Guadalajara, Señor, tan importante para Jalisco, para México y para todo el mundo, mi Dios. Tú vienes pronto y tu galardón contigo, Padre. Qué hermoso es esperar este galardón, estas coronas, Señor, conforme a tus promesas. Y gracias, mi Dios, porque nos das la oportunidad de vivir una vida de verdad, no una vida de mentiras, Señor. Que podamos aprender en esta cabeza ajena, Señor, en cuanto a los cretenses, de hablar verdad, cada uno con nuestro prójimo. Te pedimos esto, Padre, y te damos tantas gracias por mostrarnos esta porción de tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén.